Bueno, pues vamos a leer en Santiago, solo que yo lo voy a leer los primeros versículos hasta el 11, tomando ya los que hemos tratado y de los que hoy vamos a dar una introducción. Ahora os lo explico. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Como siempre digo, ¿no? Lo voy a leer despacito para que la versión que tengáis podáis seguirlo. Pero cuando leamos ahora los versículos, por ejemplo, 2 al 5, os vais a dar cuenta, ¿no? Que muchas de las cosas que enfatizamos en el estudio están reflejadas así en esta traducción. Y algunas que vamos a reflejar a partir también. Bien. Dice así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Amén. Bueno, vamos a ver hoy una introducción porque queremos hablar hoy de la sabiduría. Y el tema de hoy a lo mejor no es el mismo de la semana que viene, o sea, es el tema de la introducción. Y he puesto esto, ¿no? Lo habéis visto seguro en el grupo. Seré sabio si busco sabiduría. Esta es la portada de lo que vamos a ver hoy. Y la contraportada es: seré un necio si creo que la he encontrado. Seré un sabio si busco sabiduría, la sabiduría, y seré un necio si creo que la he encontrado. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. Dijo: los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Y cuando leemos los textos, cuando vayamos la semana que viene a los textos en sí de Santiago, vamos a ver eso, ¿no? Que Santiago nos va a decir que la sabiduría en la vida está en seguir buscando la sabiduría en el Señor. Y que lo que nunca podemos pretender es que ya la hemos encontrado, sino constantemente hay una necesidad de sabiduría en nuestra vida. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Así que vamos a ver, ya le hemos leído el texto. Warren Wiersbe, yo os he hablado de él, ¿no? De este autor, tiene un libro acerca de Santiago, cuenta una historia, cuenta una anécdota, donde, en su comentario de Santiago, donde una hermana de la iglesia de ella, ella tuvo un derrame cerebral y lo pasó regular, pero logró más o menos vencer eso. Y cuando ella terminó eso, su marido se quedó ciego, tuvo un problema, se quedó ciego, y luego después de un tiempo pues empeoró y tuvo que entrar en el hospital en cuidados intensivos, ahí debatiéndose entre la vida y la muerte, estaban ahí. Entonces él era el pastor de la iglesia donde esta hermana iba, le dijo que cómo estaba, tal, y ella le dijo: bueno, ahí vamos, tal, no sé qué, y le dijo: bueno, le dijo: estoy orando por ti, como se llamara, no, pues María, estoy orando por ti y tal. Y ella le preguntó: bueno, estás orando por mí, sí, pero ¿qué estás orando por mí? Y él le dijo: bueno, pues que fortaleza, tal, lo típico, ¿no? Y ella le dijo una frase al pastor, ¿no? Le dijo:
le dijo lo siguiente, le dijo, pídale a Dios que me dé sabiduría y que no desperdicie nada de esto que estoy viviendo. Eso fue lo que ella le dijo. Pídale a Dios que me dé sabiduría y que no desperdicie nada de lo que estoy viviendo. Ahí está mal escrito, pero me pasó ahí algo. Bueno, esta es una mujer sabia y esta es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría está en no desperdiciar en la vida aquellas situaciones a las que Dios nos lleva. ¿Por qué? Pues porque entender que la vida son citas que Dios dispone para que vivamos y esas citas produzcan fruto. Es decir, cada situación en nuestra vida es una cita realmente que tenemos con Dios, con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, con la providencia de Dios. Y cada una de esas citas, lo que Dios quiere provocar en nosotros es producir fruto. Como dijimos en los versículos primeros de Santiago, no es librarte de la prueba, sino qué aprendes en medio de la prueba, qué aprendes en medio de la prueba. Así que esta es la conexión que hay con el pasaje de 1, 2 y 4. Es decir, esta mujer encarna lo que es orar con sabiduría en medio de las pruebas. Santiago ha dicho que ellos cuando se encuentren en medio de pruebas, que se gocen y que sean perseverantes para que la prueba produzca fruto. ¿Recordáis que eso dijimos? Que cuando una prueba viene uno tiene que ser perseverante, con tener fe, confianza en el Señor, constancia también, y también ver los resultados de la prueba. Pero aquí lo tenemos, ¿no? Pero a veces viene la pregunta, ¿dónde encuentro sabiduría para usar así mis experiencias? Es decir, cuando uno lee los versículos 2 al 4 de Santiago, dices, pues sí, es verdad, esto debería ser. Debería ser que cuando hay una prueba, una aflicción en mi vida, yo me goce aún en medio de eso. Y tenga constancia y confíe en el Señor. Y esa prueba produzca un fruto en mí. Pero Santiago creo que al mismo tiempo está pensando, bueno, tal vez a los que le estoy escribiendo yo la carta van a decir, bueno, ¿y de dónde sacamos sabiduría para vivir así? Así que por eso Santiago en el versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, es decir, en el contexto que es para vivir, sabiduría para vivir, como él ha dicho en los versículos 2 al 4, entonces que se la pida a Dios. ¿Entendemos la conexión? Es fácil, no es tan difícil, ¿no? Bien. A veces, y es que, ¿dónde encuentro sabiduría para vivir así mis experiencias? Claro, porque a veces no entendemos la razón ni el porqué de las cosas. Hay situaciones que ocurren en la vida que no se puede entender la razón y a veces ni siquiera estamos de acuerdo con eso que está sucediendo. Hay muchos ejemplos que podríamos poner incluso en la Biblia. Así que, como dije, como hemos puesto en el título, seré sabio si busco la sabiduría. Si busco la sabiduría. Ahora, ¿dónde está la sabiduría? ¿De dónde viene? ¿Quién la da? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas en cuanto a la sabiduría en esta noche. En cuanto a la sabiduría. Bien, la sabiduría, en primer lugar, no es inteligencia. No es inteligencia la sabiduría. Es otra cosa, lo vamos a ir explicando. Tampoco es conocimiento, aunque el conocimiento es necesario para la sabiduría, pero la sabiduría no es conocer algo, simplemente. Bien, tampoco es sagacidad. Tampoco es sagacidad. Es decir, la sabiduría no es cómo saber discurrir por la vida y escaparse y salir lo mejor que puedas en la vida. Eso no es sabiduría. Por ejemplo, Jesús habló, ¿verdad?, una parábola de aquellos que cuando encontró a los suyos, aquel señor que encontró a los suyos y que no habían aprovechado nada todo lo que le había dado. Y le compara y le dice, bueno, deberíais ser como los sagaces de este mundo, que ellos sí que aprovechan. Y dice, aunque lo hacen mal, y mienten, y roban, y hacen esto, y hacen lo otro, y tal, dice, pero vosotros, haced esto, pero para ganar riquezas para el cielo. O sea, está haciendo un poco una comparación, ¿no? Que al igual que el sagaz de este mundo, las personas sagaces que no son sabias, pero saben cómo moverse y tienen sus normas o lo que sea, le dice el Señor, vosotros aprended de ellos. ¿Entendéis? O sea, no es sagacidad, pero bueno, es la capacidad
¿Qué es la sabiduría? La capacidad sobrenatural que te prepara para obedecer a Dios. Es decir, la sabiduría de la Biblia no es una sabiduría para que tú sepas lo que tienes que hacer en cada momento. Eso no es sabiduría. Sabiduría, según la Biblia, es una capacidad sobrenatural que te prepara fundamentalmente para obedecer a Dios. Esa es la sabiduría en su esencia más pura, digamos. ¿Para qué necesito yo la sabiduría? Para obedecer a Dios. No para otra cosa, para obedecer a Dios. No es para conducirme en la vida, como digo, y saber qué hacer en cada momento. Ahí pues puede ser la inteligencia, puede ser el conocimiento, incluso puede ser la sagacidad, saber moverme. Pero en muchos momentos la sabiduría que viene de Dios te va a hacer torpe incluso en cuanto a las normas y a la sociedad. Por ejemplo, si tú estás en una empresa, y tú puedes ser sagaz en cuestión de saber cómo moverte, como los demás. Y a veces tú decides ser sabio en el sentido de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Bien, pues tú estás en desventaja con otras personas en la empresa. ¿Por qué? Porque tú vas a ser sabio en hacer, por ejemplo, no hacer lo mismo que los demás. Por eso te digo que incluso te va a hacer torpe ante los ojos de los demás. ¿Entendéis lo que digo? O sea, otros roban en la empresa. Tú no. Pues tú estás en desventaja, humanamente hablando. Porque ellos son sagaces para moverse, para tal, y tú pues ahí de tonto, ¿no? Claro, porque eso es lo que parece. Pero bien, vamos a ver ahora que la sabiduría te enseña a ver la vida desde otra perspectiva también. Bueno, así que eso es sagacidad, pues la sagacidad la tiene cualquiera. Entonces no habría que pedirla, si ya la tienes, no habría que pedirla. Bien, así que, ¿qué es la sabiduría según la Biblia? Bueno, vamos a dedicar el tiempo a esto ahora. La sabiduría según la Biblia es para caminar por la vida en su voluntad. Eso está claro. La sabiduría en la Biblia es para caminar en la vida conforme a su voluntad. No para que te vaya bien, ni para salir de problemas, ni nada de eso, sino para hacer su voluntad. Aun cuando a veces hacer su voluntad te metan problemas. Por ejemplo, a veces decir una media verdad en la sociedad es más rentable que decir la verdad. Media verdad, como dice el otro, ¿no? Pues media verdad es una gran mentira. Bien. La sabiduría es para ver la vida a la luz de la eternidad. ¿Por qué? Pues por eso, porque si tú te conduces como cualquier persona, estás viendo la vida bajo el prisma de la sociedad y del mundo. Pero si tú pides la sabiduría que viene de Dios, es para ver la vida a la luz de la eternidad, o sea, ver la vida, tus circunstancias, tu trabajo, todo lo que haces en la vida, verlo bajo esa luz que te da la sabiduría. Y como digo, la sabiduría, si la pedimos de parte de Dios, si viene de parte de Dios, pues muchas veces entendemos que a lo mejor no es tan fácil. A lo mejor no es tan fácil. No es para sabios. La sabiduría no es para sabios, sino es la manera en que enfrentamos la vida diaria. Es decir, cuando hablamos de sabio, nosotros pensamos en alguien que sabe mucho. No sé, en un Buda de estos, o en un premio Nobel, o en no sé quién, ¿no? Cuando hablamos de sabio. Pero la Biblia no usa sabios para este tipo de personas, porque ese tipo de personas son sabios en el sentido que tienen mucho conocimiento, pero a lo mejor no necesariamente son sabios. La Biblia a una persona sabia le llama, es otra cosa que lo que la sociedad le llama. ¿Sí? Bien. La sabiduría, según la Biblia, sí incluye el aspecto moral, pero va más allá, va más allá. Hay aspectos de los que la Biblia no nos dice específicamente nada, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba a un chico que Eloida conoció, que era Silverio, ¿te acuerdas de Silverio? Sí, ¿te acuerdas? Entonces él era un chico que salía de la droga, ¿no? Y cuando tú ibas a un centro, pues te quitaban todo, ¿no? Te quitaban hasta el tabaco. Y él pues estuvo en un centro y luego volvió, y él pues le tiraba mucho el tabaco, ¿no? Y de vez en cuando pues fumaba algún cigarro. Y él siempre decía que el pastor de la iglesia le decía que no podía fumar, en fin, tal. Y él decía que la Biblia no ponía, no fumes.
Le decía, la Biblia no pone que no fumes, ¿no? Porque él quería leerlo ahí. Bueno, pues, como digo, hay aspectos de los que la Biblia no te dice específicamente nada. Pero yo tengo que pedir a Dios sabiduría para, aun eso de lo que la Biblia no me dice específicamente nada, saber manejarlo. Como digo eso, digo muchas cosas. Tampoco te dice que, la Biblia tampoco te dice que veas por internet lo que no debes de ver. Tampoco te lo dice, ¿no? Pero entendemos que la sabiduría es para eso, para saber discernir qué puedo ver y qué no, como un hijo de Dios. Bien. Pero una mala decisión es un desastre. Es decir, aunque no nos lo diga la Biblia, ese es el problema que tenemos, ¿no? Podemos no ser sabios en algún momento y esa decisión... tenemos que poner esto en otro lado, porque no me deja ver aquí. La próxima, no te preocupes, me está poniendo nervioso el aparato ese. Bien, una mala decisión es un desastre, ¿no? Es un desastre porque pues podemos equivocarnos y pagarlo, ¿no? Hay un escritor que dice, ¿no? ¿No sería mejor tener una voz interior que nos dijera todo lo que hacer? ¿Verdad? Dice él, pues qué bueno sería, ¿no? Tener una pequeña vocecita ahí que nos dijera, Rosalía, no hagas esto, Rosalía, haz esto, ¿no? O, dice él, o tener un libro con detalles al 100%. O sea, una especie de Biblia que se fuera actualizando, ¿no? O no hagas esto, no hagas lo otro, ahora no, cuidado con las redes sociales, no pases tal, no veas esto en internet, cuidado con comer carne roja que hace daño a... O sea, qué bien sería poder tener un libro, una Biblia que se pudiera ir actualizando, pero tampoco lo tenemos. Pero dice este autor, si el Señor nos diera eso, dice él, ¿no pondríamos nuestra confianza en ese libro y en nuestra diligencia en vez de ponerla en el Señor? Y es un argumento muy bueno, ¿no? Al final pondríamos la confianza en ese libro, ¿no? Y diríamos, si lo dice en el libro, bien, si no lo dice en el libro, no. Y la sabiduría tiene que ir más allá, porque Dios y nuestra vida cristiana y nuestra vida como hijos de Dios va más allá de un libro, va más allá de un libro, ¿eh? Bien. Pero el llamado que Dios nos hace está claro que es a crecer en sabiduría a la hora de discernir en qué debo hacer, crecer en sabiduría. Y ahora vamos a ver algunas frases, ¿no? Pero esto es como, no sé qué famoso lo dijo, que la sabiduría es aquello que tú llegas a obtener cuando no te hace falta. Es una forma de decir que, bueno, que ya cuando tú tienes 90 años y no puedes ni moverte, pues entonces ya eres sabio, porque no puedes ir a ningún sitio y ya eres sabio. Pero no estoy de acuerdo, porque la sabiduría es algo que tú tienes que ir poco a poco adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, Jesús, si miramos a Jesús, la gente cuando miraba a Jesús, en Marcos 6:2 dice esto, ¿no? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Preguntaba la gente de Jesús, ¿no? ¿Qué tipo de sabiduría es la que este hombre tiene? Porque nunca habían visto a una persona comportarse de la forma en que Jesús se comportaba. Jesús se comportó de una manera sabia. De hecho, pues cada vez que leemos los evangelios nos admiramos, ¿no? En sus reacciones, en cómo sabían en cada momento qué hacer, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cuándo formarla o cuándo no formarla. O sea, era una persona sabia en todos sus sentidos. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y ellos estaban acostumbrados a los rabinos y a gente que eran muy sabios también, en un sentido. Pero la gente, cuando veía a Jesús, veía una forma distinta de sabiduría. Bien, a veces cuando pensamos en la sabiduría, ponemos el foco en las creencias correctas que tenemos. Bueno, como yo tengo las creencias correctas y más o menos sé doctrinalmente de qué va la Biblia y tal, pues entonces pongo el foco ahí, ¿no? En que tengo las creencias correctas. Pensamos que tenemos la verdad, pero muchas veces no sabemos cómo usarla o no queremos. Es decir, por ejemplo, sabemos que algo no lo podemos hacer, ¿no? Y al final acabamos haciéndolo. Bien, eso es que ahí no nos estamos comportando de una manera sabia, porque estamos tomando una decisión necia en nuestra vida, ¿no? Hacer lo que Dios dice que sí, hacer algo a lo que Dios dice que sí, es lo más inteligente que yo pueda hacer. Y decir no a algo que Dios dice que sí, es lo más necio que yo puedo hacer.
La sabiduría suele venir entonces a través de las luchas, de las decisiones, de los actos de la vida y la confrontación con estas personas, con estas cosas. Se supone que según vamos avanzando en la vida vamos adquiriendo sabiduría, ¿no? No siempre, pero se supone que sí. Cuando tú ves una persona más mayor, tú la ves en muchos sentidos más sabia que cuando tenía 20 años que ahora que tiene 60, ¿no? Por ejemplo. Aunque hay también adolescentes mentales toda su vida. Una persona que tiene 60 años que se comporta como un crío de 15, o una persona que tiene 60 años que se comporta como una cría de 15. Eso es así. Por él o por ella la sabiduría no ha pasado. Eso también puede ocurrir, ¿no? Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Bien. Proust, que es un autor, dice, me gusta, ¿no? Dice él, solo podemos descubrir la sabiduría después de un recorrido que nadie puede hacer por nosotros y que no nos puede evitar nadie. Y es verdad. Es decir, la vida es lo que también te va dando sabiduría. Pero no confundamos tampoco la sabiduría con la experiencia, tampoco. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la sabiduría. Son dos cosas distintas. Convertirse en alguien sabio es llegar a ser una persona disciplinada. O sea, nadie que sea sabio es una persona indisciplinada. Nadie. Una persona sabia es una persona íntegra, cabal, es una persona prudente, es una persona sobria, una persona sabia. Ha aprendido a disciplinarse en su vida. Y aquellas cosas que no debe de permitir en su vida, ha aprendido a decir que no o a decir que sí a otras. Pero porque la sabiduría es la disciplina en la vida cotidiana. O sea, al final la sabiduría de la Biblia, ¿cuál es? Bueno, pues es la habilidad para vivir. Es la habilidad para vivir. Para vivir está claro de acuerdo a lo que Dios nos pide, pero es esa habilidad que podemos tener para saber tomar las decisiones correctas, la habilidad para vivir. Por eso la Biblia habla mucho de vivir, de la vida cristiana, de vivir así, no viváis así, no hagáis esto. Se hace mucho énfasis porque al final son las pequeñas decisiones de cada día, ¿no? Sabiduría es reconocer las distintas opciones y saber cuál es la mejor. Porque a veces en la vida se nos plantean dos opciones que hacer. Y no sabemos qué hacer. ¿Cuál hago? ¿A o B? ¿Cuál hago? Entonces Santiago, ¿qué nos recomienda? Si tienes falta de sabiduría, en que no sé si es A o B, ¿qué dice Santiago? Pues pídesela a Dios. Pídele a Dios que te dé sabiduría para saber qué hacer. ¿Veis? La sabiduría no solo es reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es muy fácil. O debería sernos muy fácil, ¿no? O sea, bueno, esto es lo malo y esto es lo bueno. Muchas veces se presenta así. Y a lo mejor puede ser fácil, aunque no nos sea fácil al final hacerlo. Pero entre lo bueno y lo malo es fácil distinguir. Pero aún más, la sabiduría también es saber reconocer la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. Porque a veces hay cosas buenas que la vida nos ofrece, pero si contamos con la sabiduría de Dios, a lo mejor lo que Dios nos pide es mejor que eso. Y yo tengo que saber distinguirlo. Tengo que pedirle al Señor sabiduría, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo que hemos puesto en el tema de las disciplinas espirituales. Yo tengo una circunstancia, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de ver un partido de fútbol. O la posibilidad de leer un rato un libro cristiano. Bueno, pues ahí está. Diferencia entre lo bueno y lo mejor. Un partido de fútbol no es nada malo. Verlo. ¿Vale? No pasa nada. Pero a lo mejor leer un libro cristiano pues es mejor, es una decisión mejor. O sea, para que veáis que la sabiduría no solamente tiene que ver con mega extra hiper decisiones, sino a lo mejor con las decisiones también de cada día.
Sabiduría también es saber anticipar los problemas. Es saber anticipar los problemas. Mirar, y tenemos mucha ayuda en los registros de la Biblia en este sentido. O sea, tenemos muchas historias en la Biblia de hombres y mujeres que actuaron de una manera necia. Y nosotros podemos ir a la Biblia cuando tengamos alguna circunstancia, ¿no? Ir a la Biblia y saber anticipar los problemas. O sea, que si yo tomo la misma decisión que Abraham tomó en tal momento, me va a pasar a mí. O si yo tomo la misma decisión que Salomón tomó en determinado momento, me va a pasar lo mismo. Pero ¿sabéis qué nos pasa a nosotros? Que nosotros decimos, no, eso le pasó a Abraham, pero a mí no me va a pasar. ¿Verdad? Eso le pasó a Noé, pero a mí no me va a pasar. O eso le pasó a no sé quién, pero a mí no. No, créeme que no eres tan especial, ¿eh? O sea, al final somos seres humanos y la Biblia está... Las historias de la Biblia son la vida de hombres y mujeres como nosotros. Entonces, en este sentido, sí tenemos ayuda para saber anticipar problemas. No es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Esto es muy importante. O sea, la sabiduría no es, bueno, yo tengo que hacer esto. Sí, puede ser que tengas que hacerlo, pero no solamente es que sepas que tienes que hacerlo, sino cuándo es el momento correcto de hacerlo. Porque a lo mejor ese no es el momento correcto de hacerlo. Y la sabiduría distingue entre no solamente saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Esto es como, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, no, es que yo siempre digo la verdad. No, tú golpeas con la verdad a las personas. Porque a lo mejor, sí, tú es verdad que puedes tener la verdad, pero a lo mejor no es el momento ahora. O la forma ahora. Así que esto es importante, creo yo, no solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. En un sentido, la sabiduría es como tener éxito en algo, y la vida nos va a poner enfrente a distintas cosas. Así que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. No es conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento y ser necios. O sea, pensemos en Salomón. Salomón pide sabiduría. Ahí hay un juego de palabras con lo que él pide y creedme que no está tan claro que lo que pide Salomón realmente es la sabiduría que nosotros pensamos, ¿no? Pero nos despista el hecho de que Dios diga, bueno, Salomón, por cuanto has pedido sabiduría y no otras cosas, tal. Pero al final yo veo la vida de Salomón y digo, sí, tenía mucho conocimiento, pero no fue sabio. Tenía conocimiento para cuando venían dos personas decirle, bueno, pues vamos a partir el niño por la mitad. O sea, era un genio. A nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido eso. Pero luego para muchas cosas en su vida cotidiana, pues no fue sabio. Así que podemos tener mucho conocimiento, pero ser necios. Las personas que describe Proverbios son personas que no son cristianas, son necios. Y esas personas tienen mucho éxito en la vida. Les va muy bien en la vida, según Proverbios. Pero Proverbios dice, pero son unos necios. Proverbios le llama, no solo necios, son unos simples. En Castilla-La Mancha, cuando nosotros vivimos allí, decían, eres más simple que el asa a un cubo. Eres más simple que el asa a un cubo. O sea que tienes... ¿Podemos tener sabiduría sin conocimiento? Pregunto. Sí, algunos no. Pensemos en una cosa, bueno, no. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque tú puedes hacer cualquier cosa, o sea, para hacer cualquier cosa tienes que tener conocimientos básicos de eso. Es decir, yo para arreglar un coche tengo que tener conocimientos para arreglarlo. ¿Sí? Si no tengo conocimiento no lo puedo arreglar, voy a hacer un desastre, me van a sobrar piezas por todos lados. Pero una persona que conozca, que tenga el conocimiento, puede. Bien, ¿por qué digo que no? Por esto, porque la sabiduría consiste en casar el conocimiento con la experiencia, con el fin de llegar a ser capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la verdadera sabiduría requiere un conocer profundo de la palabra, en este sentido, ¿no? Es decir,
¿Cuándo tomamos las decisiones sabias? No solamente cuando oramos para pedir sabiduría a Dios, sino cuando conocemos la palabra. Y no hace falta ser una persona sabia y que tiene un montón de conocimiento, ¿no? Simplemente pues ir a la palabra que dice Dios y orar para pedir sabiduría, ¿no? En ese sentido, el conocimiento bíblico no está desligado de la sabiduría. Es decir, si yo no conozco que la Biblia me dice que no mienta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo sé? Mi responsabilidad es acudir a la Biblia. De hecho, si vosotros os acordáis, sobre todo los que hemos venido de fuera de la iglesia, o sea, los que nos convertimos ya de mayores, eso es lo que nos fue ocurriendo, ¿no? No sé, Jerónimo sí, ¿no? Jerónimo, Rafael, yo, no sé si alguien más por ahí. Nieves, Rossi también, esta gente, ¿no? Que nació Tere también, Tere, Juan también, vale. Y David, bueno, al final nos pasó, ¿no? Que, o sea, tú te conviertes y de repente empiezas a descubrir un montón de cosas que Dios te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer... Hombre, yo me acuerdo que al poco tiempo de convertirme, a la persona que a mí me discipuló y tal, yo le decía, ¿esto qué es? Yo no puedo hacer nada. ¿Esto qué es? No, o sea, porque yo antes no tenía conocimiento de eso. Ahora, al empezar a leer la Biblia y descubrir que Dios me decía, mira, no, Antonio, esto no, pues entonces tú vas teniendo el conocimiento para adquirir también sabiduría. Ahora, ¿cómo vivir? ¿Cómo podemos ser sabios sin sumergirnos en la palabra de Dios? Es imposible, ¿no? Aún Jesús, cuando contestaba y cuando reaccionaba, muchas veces reaccionaba así, porque conocía. Por ejemplo, cuando Satanás lo vino a tentar. Bueno, di esto. Y Jesús decía, no, escrito está. Escrito está. Y que Jesús acudía también a la Biblia, a lo que la Biblia decía, para saber también cómo comportarse. Otra cosa, la sabiduría no es intrínseca. Intrínseca. O sea, depende de mi cercanía con Dios y con mi disciplina para obedecerla. No es intrínseca diciendo que no la tienes porque la tienes y ya está. No. Por ejemplo, una televisión funciona enchufada. Si tú desenchúfasla, puede funcionar muy bien, pedazo de televisión, un montón de pulgadas, 4, 5, 7K, Dolby Surround, yo qué sé, de todo la tele. Espectacular la tele, funciona. Pero si le quitas el enchufe, ya no vale. Porque está desconectada de la fuente. Es decir, nosotros, la sabiduría que promueve la Biblia no es una sabiduría intrínseca. Si está desconectada de la relación con Dios, ya estás. ¿Por qué? Pues porque yo ahora enfrento algo, o tengo que enfrentar algo, tomar una decisión, no estoy conectado con el Señor, no oro para pedir sabiduría, ni me pongo delante del Señor, ¿y qué decisión voy a tomar? Probablemente una mala decisión. Cuando Salomón, por ejemplo, se conectó con Dios, fue sabio. Pero cuando Salomón se desconectó de Dios, ¿qué no hizo Salomón? O sea, es que Salomón ya no hay que preguntar qué hizo, hay que preguntar qué no hizo. Pero porque Salomón está claro que se desconectó de Dios. O por ejemplo, Sansón también es un ejemplo, ¿no? Una persona que tenía ciertos privilegios de los cuales se desconectó. El pecado nos aleja de Dios, nos embrutece y nos desconecta de Dios. Es una de las cosas que sí tenemos que prestar atención, porque ¿por qué digo esto? Porque cuando yo enfrento alguna situación y estoy pidiendo a Dios sabiduría, está bien, ¿no? Correcto y tal. Pero cuando hay una tentación, un pecado por medio, hay otra voz ya. ¿Me explico? O sea, no solamente hay la voz de Dios que yo busco, la opinión de Dios, la sabiduría de Dios que yo busco en oración, cuando siento que tengo falta de sabiduría la pido a Dios, pero en la tentación lo vamos a ver dentro de un par de semanas, cuando lleguemos ahí que estoy deseando llegar ahí, porque es muy gráfico todo esto, ¿no? Pero cuando hay la tentación hay otra voz, hay otra, entre comillas, sabiduría.
Esto se explica fácil como el angelito aquí, el demonio aquí, ¿no? En un hombro el angelito, en otro el demonio. Tú pides a Dios sabiduría y el Señor te dice, no hagas eso. Y ahora el otro colega, ¿qué te va a decir? Hazlo, claro, hazlo, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? No, mira, si el Dios dice eso, no, pero ahora, siglo XXI, va a andar con estos rollos ahora. Además, ¿qué pasa? ¿No? Claro, en la Biblia, por ejemplo, cuando vemos, yo te invito a que un día intentes en tu mente o escribirlo o lo que sea, hacer una dramatización de lo que pudo ocurrir en Génesis 3, con Adán y Eva, porque se nos explica muy por encima, pero pues tú imagínate lo que pudo ocurrir, ¿no? Cómo Satanás la tentó, ¿no? La serpiente, tal, todo eso, pero no sé, si pensamos que vino una serpiente y empezó a hablar como si fuera unos títeres ahí, ¿no? Que vino... es una tentación espiritual, es una tentación mental, es una tentación del corazón. Ahí es donde nacen las tentaciones. Lo vamos a ver en Santiago 1. Pero lo que me refiero, no quiero desviarme del tema, lo que me refiero es cuando yo busco la sabiduría de Dios, tengo que tener cuidado en qué voz estoy escuchando. Y estar seguros de que esa voz es la que viene de Dios y no de otro lado. Por eso yo tengo la sabiduría, o sea, la oración como un medio, pero también tengo la palabra. Y debo de contrastar si la decisión que estoy tomando yo, hay algo que la Biblia lo contradiga o lo prohíba. Ahí lo tengo claro, ¿no? Si luego después, como dijimos, la decisión está entre lo bueno y lo mejor, pues bueno, pues ahí ya hay menos riesgos. Pero en el otro lado sí hay muchos riesgos, muchos. Y si yo me alejo de Dios, me desconecto con Dios, pues las decisiones que empiezo a tomar, pues imagínate cómo pueden ser. Por ejemplo, un escritor que se llama Robs dice, la sabiduría es la cualidad suprema y divina del alma que le permite a la persona conocer y practicar la integridad. Está bien porque al final lo que dijimos, la sabiduría que viene de Dios es la que te prepara para vivir y obedecer a Dios al final. Un autor que se llama Ort dice, es ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. Si os fijáis, me gusta porque ellos dicen que la sabiduría en sí es una cualidad tuya interna, es una voz de Dios, una obra de Dios en ti, para ayudarte a vivir. Y alguien dijo, es un autor anónimo, dijo, el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas. Y la sabiduría es la habilidad para volver a armarlas. El conocimiento no siempre lleva a nada bueno. El conocimiento puede llevar a desarmar con las cosas, o sea, a destrozar las cosas. Pero la sabiduría es la habilidad que te lleva a arreglarlas. Me gustó mucho esto y me parece muy bien, ¿no? Bien, la sabiduría entonces, ¿qué sería en sí, en lo que estamos hablando? Es el uso correcto del conocimiento. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento que tú tengas. En este sentido, de la palabra de Dios. Cuando yo tengo un conocimiento correcto de la palabra de Dios, tengo que ser sabio a la hora de usarlo. Hay gente brillante, por ejemplo, pero que no saben tomar nunca decisiones sabias y sencillas en la vida. Gente brillante, muy capaz, que son un desastre en otra serie de cosas. Santiago nos va a decir que nosotros necesitamos sabiduría. Bien, ¿sabiduría para qué? Como decía esta hermana que dije al principio, en lo de Warren Biesbe, para que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos manda para madurar. Para no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos manda para madurar. En el contexto del pasaje vamos a ver la semana que viene que la sabiduría es lo que tiene que ver con aprovechar y sacar un fruto de las circunstancias de nuestra vida, específicamente. Hoy estamos ampliando un poco el foco, ¿no?, en cuanto a la sabiduría. Así que la sabiduría nos ayuda a aprovechar las circunstancias para nuestro bien y para glorificar al Señor.
De nuevo, yo no pido sabiduría, otra vez digo lo mismo que dijimos con las pruebas. Yo no pido sabiduría para saber salir de una situación. ¿De esa puedo salir yo solo? No se pide sabiduría para salir de una situación, sino que se pide sabiduría ¿para qué? Jerónimo, para no entrar. O sea, no, o para manejarla, exactamente, pero no para entrar, no para salir de ella. No para salir, sino para saber manejarla o para no entrar en ella. Eso es lo más sabio. Ahora, que nosotros a veces es verdad que cuando nos metemos en un problema pedimos a Dios sabiduría para... Bueno, normalmente la sabiduría es normal, la pedimos para que cubra nuestras faltas y nuestras meteduras de pata y ya está, ¿no? Y más que sabiduría, muchas veces más que sabiduría lo que pedimos es misericordia, ¿no? Porque ya no hemos sido sabios para meternos en eso y ahora lo que pedimos es que Dios en su misericordia nos libre, si puede ser, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos todos, ¿no? La sabiduría entonces va asociada a entender los propósitos y el plan de Dios. Hermanos, eso es por lo que tenemos que pedir sabiduría. Para entender, Señor, qué propósito tienes para mí, qué tú quieres de mí y el plan de Dios. Y nos indica una determinación a vivir de acuerdo a ellos. O sea, no hagamos como Salomón. Pido sabiduría, pero luego ¿qué? No la uso. Tal vez por ahí va Santiago, ¿no? Cuando dice, el que pida así sabiduría, no piense que recibirá nada del Señor, ¿eh? No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Pero bueno, eso lo veremos en un momento. Así que necesitamos sabiduría para gestionar, ahí como decía Aurori, las pruebas, porque ellas nos dan una visión clara de nuestra situación desde la perspectiva de Dios. O sea, la sabiduría es para gestionar nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida, y la sabiduría nos dé una clara visión de nuestra vida. Jesús dijo, ¿no? Jesús el Rey nos dijo a nosotros, buscad el reino de Dios. La sabiduría es para esto, para buscar el reino de Dios. La sabiduría no es una máquina expendedora, no. O sea, la sabiduría no es yo meto una moneda y digo, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer ahora. No, no funciona así la sabiduría. La sabiduría funciona para buscar el reino de Dios. Lo veremos también. Santiago nos dice que para buscar ese reino con una perspectiva correcta necesitamos la sabiduría de Dios. O sea, ¿cómo puedes tú ver tu vida según los versículos 2 al 4 que vimos? ¿Cómo ver las pruebas, la aflicción, el sufrimiento que tenemos desde una perspectiva correcta? Con sabiduría. Pero resulta que yo no la tengo, yo no soy capaz de ver, tengo un problema, una aflicción, una enfermedad, un sufrimiento y no soy capaz de ver qué es por qué, y entonces ya empezamos por qué, y nos agobiamos y nos desanimamos, etcétera, ¿no? Bueno, la sabiduría sirve para ir al Señor y decirle, bueno, Señor, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Qué tiene, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que actuar en frente a esto? Para eso es la sabiduría, no para salir de ella. Porque si yo pido sabiduría solo para salir de una circunstancia, ¿qué crees que me va a pasar dentro de un mes? Voy a volver a entrar otra vez. Al final es un círculo vicioso, ¿no? Un círculo en el que yo me meto, del cual le digo a que Dios me saque, pero yo me meto, pero le digo a que Dios me saque. El libro de los jueces, leerlo. ¿No es acaso el libro de los jueces ese círculo vicioso? Ahora me meto en problemas, Señor, clamaba al Señor y el Señor le levantaba un libertador y que los librara y tal, y yo otra vez el mismo problema, y otra vez estaba en ese círculo vicioso. ¿Necesito sabiduría para qué? Primero, para amar lo que Dios ama. Para eso necesito sabiduría. Para amar lo que Dios ama. Y podríamos decir también odiar lo que Dios odia también. Segundo, necesito sabiduría para decidir sobre los intereses del reino. Vamos a ver, la vida no es una cuestión de mis gustos, mis derechos, mis metas, mis rollos, no.
Se supone que si nosotros somos hijos, hijas de Dios, buscamos sabiduría para saber cuáles son los intereses de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? También para someterme al Rey. Para someterme al Rey. Por ejemplo, la sabiduría de la Biblia no tiene nada que ver con mis intereses, ni con mis deseos, ni con mis anhelos, ni con mis sueños, ni con mis ambiciones. La sabiduría no es egoísmo disfrazado, no. La sabiduría no son caprichos llamándole fe, tampoco. La sabiduría, Dios la da, vamos a verlo, a aquellos que de verdad la buscan. Si tú no buscas de verdad sabiduría, si yo no busco sabiduría y mis motivaciones son otras, dice Santiago, no piense que la recibirá. No piense que la recibirá, no la va a recibir. Y al final voy a hacer ¿qué? Lo que yo quiero hacer, o lo que la otra voz me dice, ¿no? Pero eso lo disfrazo como, no, yo oré, busqué al Señor y el Señor me dijo que sí. A que a todos nos ha pasado. Hemos pedido algo al Señor, lo hemos tenido súper claro que eso era la voluntad de Dios, bueno, Dios me guió a eso, ¿no? Y después, ¿qué pasa un tiempo después? Viene mal para nuestras vidas, un desastre, metemos la pata, y la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿no lo tenía tan claro yo? Voy a poner un ejemplo ridículo, ¿no? Voy a poner un ejemplo ridículo para que se entienda lo que yo estoy diciendo. Un chico se enamora de una chica y ora y empieza a salir con esa chica y dice, esta es la voluntad de Dios. Esta es la madre de mis hijos, ¿no? Y lo tiene claro que es la voluntad de Dios, eso, o sea, esa es la chica que Dios tiene para él. Y 2 meses después, pues ya no se llevan bien, no sé qué, y se dejaron. Entonces no era que la voluntad de Dios, pero eso nos pasan tantas cosas. ¿Por qué nos pasa esas cosas? Porque tenemos falta de sabiduría. Y por eso debemos pedirla a Dios. O sea, Señor, ya tengo este chico que me gusta y ya estoy empezando a salir con él, así que ¿qué te parece, Señor? ¿No? Y el Señor te dirá, bueno, pues si no hemos hablado nunca de esto, tú y yo. ¿Cuándo hemos hablado tú y yo de esto? Ya lo has hecho y me vienes a pedir que yo bendiga esto, ¿no? Y el Señor nos dirá, pues las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. La sabiduría no se anticipa a la voluntad de Dios. Espera la voluntad de Dios. Y en la Biblia podíamos ver muchos ejemplos de gente que no esperó a la voluntad de Dios, se anticipó y las consecuencias fueron pues terribles. Sino que no depende de estas cosas, sino que depende exclusivamente de su voluntad. De su voluntad. Por eso 2 cosas que nos va a decir Santiago en los versículos 5 al 8 es que necesitamos sabiduría y orar. ¿Por qué Santiago, vamos a ver, por qué Santiago liga la sabiduría a la oración? Por una cosa muy sencilla. Porque la sabiduría está en una persona. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Dios. Así que lo que Santiago dice es tan sencillo. O sea, la Biblia es muy sencilla, muchas veces parece que nosotros la complicamos, ¿no? Al final lo que dice Santiago es, bueno, si Dios es la fuente de sabiduría, tal y como nosotros pensamos, y el judío en los tiempos de Santiago pensaba así, ellos hablaban exactamente así, a Dios como la fuente de la sabiduría. Pues lo lógico que es, pues acude a la fuente. ¿Y cómo acudes a la fuente? A través de la oración. Porque la oración es, yo hablo con el Señor. Pero Él habla conmigo. Porque si yo voy a pedir sabiduría a Dios como haciendo un monólogo, pues a ver,
Solo yo hablo y solo yo propongo y solo yo pido y yo ya doy hasta las soluciones. Ya doy las soluciones. En ese sentido, Gedeón tendría mucho que enseñarnos. Porque Gedeón no solo pidió a Dios que Dios le confirmara y tal, y no fue un monólogo lo de Gedeón. ¿Recordáis qué hizo Gedeón, verdad? Cuando consultó a Dios. No le dijo, bueno, Señor, esto lo voy a hacer porque tu voluntad, aquí la Biblia dice que no sé qué, ¿A que no? ¿Qué hizo Gedeón? Probó a Dios de una manera inequívoca. O sea, ahí Dios iba a contestar sí o sí. Por la mañana el vellón iba a estar o seco o mojado. No había otra opción. No había otra opción. Y él oró diciendo, si está así, entiendo que sí, si no, no. Por eso digo que la oración, cuando yo pido sabiduría, no solamente decirle a Dios ya lo que Él tiene que hacer, sino realmente pedir sabiduría. Porque es que además el texto dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Pero resulta que cuando nosotros hablamos, cuando vamos a pedir a Dios sabiduría, oramos, pues parecemos más sabios que Dios a veces. Parecemos más sabios que Dios. Pues ya le damos a Dios hasta la solución de lo que tiene que hacer. Eso sí, al final decimos, si es tu voluntad, ¿no? Señor, a mí me gusta esta chica, así que, bueno, si es tu voluntad, pues no le has dado otra opción a Dios, ¿no? O sea, le has dicho a Dios, pues esta es la chica sí o sí. Así que si es tu voluntad, estoy poniendo un ejemplo ridículo, pero para que lo podamos entender lo que quiero decir, ¿no? La sabiduría depende exclusivamente de su voluntad. Bien, pues si tenéis alguna pregunta o comentario, porque yo no suelo hacerlo, porque a veces no, pero sí, venga, Aurora.